Bienvenidos todos a esta sesión de psicopatología. Como es la primera sesión que tenemos, vamos primero a encuadrar un poco la asignatura. ¿Alguno de vosotros me podéis decir qué significa psicopatología? O sea, doy por hecho que no sabéis nada. Pero dentro de lo que es la terminología, sí que vais a ver cómo utilizamos terminología que utilizamos en la vida diaria. Y aquí cambiará de significado realmente, ¿no? Pero siempre es bueno saber de qué partimos para luego enmarcarlo en cuál es lo teóricamente correcto. Entonces, psicopatología, ¿intuís de qué puede tratarse? Vale, algo que se sale de la normalidad. Bien, esa podría ser una definición que lo más generalizado es el trastorno mental, ¿vale? Entonces, que puede ser conducta alterada, emoción alterada o pensamiento alterado, ¿vale? Entonces, realmente es una asignatura nuclear en psicología porque realmente para saber las cosas que funcionan psicológicamente también es bueno saber las cosas que no funcionan y lo que no se adapta a una vida sana y equilibrada psicológicamente hablando. Vale. Entonces, aquí tenéis los distintos apartados donde vamos a encuadrar los distintos temas que van a entrar en la primera prueba presencial. Esta es una asignatura que al principio, cuando empecéis a leerla y a estudiarla, os puede costar un poco porque hay mucha terminología, pero es la misma que estamos repitiendo siempre, la estamos repitiendo, ¿vale? Con lo cual, sí que el meteros dentro de la asignatura os va a hacer familiarizaros con la terminología y que no sea tan estremecedor como al principio parece, ¿vale? Bueno, en la asignatura también los profesores de la UNED son conscientes del esfuerzo que tenéis que hacer, con lo cual es imprescindible que reviséis la guía del curso para ver dentro de los temas que hay qué apartados han retirado para no sobrecargaros en la materia de estudio. Y luego, ya veremos en el segundo cuatrimestre, pero es importante que estéis mentalizados, en el segundo cuatrimestre va a haber una prueba práctica que os va a puntuar con un máximo de 1 punto. Entonces, y va a hacer media con el segundo parcial, independientemente de la nota que tengáis. Sabéis que en esta asignatura a partir de 4,5 hacen media, primero y segundo parcial. Entonces, en el segundo parcial, el hecho de que os quedéis con un 4 y tengáis la puntuación de la prueba práctica, os permitirá que haga media con el primer parcial. O sea que no solamente a nivel de éxitos académicos, sino que luego será la primera experiencia que tengáis a la hora de diagnosticar, ¿vale? Entonces, ¿cómo han distribuido los distintos temas? Pues los han distribuido en bloques. El primer bloque, hoy vamos a tratar el tema 1 un poco y el tema el significado de psicopatología históricamente, y luego el primer tema de los modelos, criterios y modelos en psicopatología. Entonces, estos temas yo entiendo que os van a parecer un poco arduos, un poco duros, un poco teóricos inicialmente, cuando lo que os apetece es conocer las distintas patologías, por qué se definen así y demás. Pero tenéis que ser conscientes que en nuestra sociedad todo el mundo habla de depresión, de ansiedad, de hiperactividad, de esquizofrenia, todo el mundo habla. Pero nosotros tenemos que demostrar los criterios que utilizamos a la hora de diagnosticar en base a un método científico. Entonces, es importante que lo conozcáis porque cuando como psicólogos habléis con alguien, no es como la vecina que ha leído un artículo, no, se habla en función de un cuerpo científico que define qué rasgos son los que determinan una enfermedad mental.
Y entonces esa credibilidad es la que va a permitir que los pacientes se dejen aconsejar y sufran las directrices que nosotros les demos para superar el malestar que tienen, ¿de acuerdo? O sea, que el sufrimiento, veréis que merece la pena, de los primeros temas, ¿vale? Bueno, entonces, como os digo, en ese primer bloque es más teórico, pero es fundamental para tener bien delimitado por qué utilizamos y cómo hemos llegado a definir determinados diagnósticos. Y luego vamos a ver trastornos que están relacionados con el neurodesarrollo, cómo el sujeto evoluciona desde el embrión hasta el nacimiento y luego 6 años, 18 años de vida, cómo evoluciona su sistema neurológico, y ahí encontramos que hay algunos momentos, en algunas fases, que hay un trastorno que impide que tengan un buen desarrollo. Por ejemplo, problemas de hiperactividad, problemas de autismo, problemas de retraso mental, ¿vale? Luego vamos a ver trastornos asociados a necesidades físicas. Algo que el sujeto no puede evitar dejar de comer, trastornos de la alimentación, no puede evitar de dormir, trastornos del sueño. Luego vamos a ver trastornos relacionados con problemas sexuales. Ahí vamos a ver lo que es la identidad sexual y las parafilias y las desviaciones en la sexualidad de las personas. El bloque de los trastornos relacionados con sustancias y con adicciones, pues estará la drogadicción y el juego patológico como una adicción conductual al juego. Y luego la esquizofrenia como un trastorno representativo de trastornos psicóticos, ¿vale? Bueno, pues con esta primera visión general de lo que va a ser el primer parcial, lo que vosotros tenéis que llegar a superar, ¿vale? En la clase pretendo que podáis aprobar que podáis aprobar los exámenes, pero que disfrutéis aprendiendo, ¿vale? Entonces es muy importante que cualquier término que yo diga y que no identifiquéis muy bien, que me lo preguntéis, y luego también os haré preguntas repetitivamente sobre términos que veréis que son los mismos, pero porque de verdad, si los tenéis bien identificados, a la hora de discriminar, estudiar y demás os va a resultar muy fácil. Con lo cual, yo os haré preguntas de cosas que a lo mejor no tenéis por qué saber, pero también me interesa saber desde dónde partís y dónde tenéis que llegar también a nivel teórico, ¿vale? Entonces, os pido que estéis abiertos, desinhibidos y que disfrutéis en esta asignatura. ¿Tenéis alguna pregunta relativa a lo que es el funcionamiento de la asignatura? Sí, ¿alguna pregunta relativa al funcionamiento de la asignatura? No, solamente es el segundo. Y ya veréis que en principio sí que se hacían 2, pero era mucha sobrecarga de trabajo y se quitó. O sea que en el fondo es por beneficio vuestro, ¿vale? De estudio. Hombre, yo os diría que 2 horas y media diarias de lunes a viernes en todo en general, en un curso académico. Luego ya os lo distribuís con las asignaturas. Pero en este tipo de estudio es con constancia. O sea, es estudiar todos los días, unas horas determinadas, con metodología de esquemas, porque si no os volvéis locos. Y eso es lo que normalmente os permite sacar la asignatura adelante. ¿Vale? Bien, bueno, pues vamos a ver hoy de forma un poco por encima el primer tema sobre la historia de la psicopatología, que es interesante hacer primero una primera reflexión sobre en qué momento y cuál es la evolución mediante la que el ser humano determina y busca diferenciar las enfermedades mentales. Entonces, lo que sí que vemos es que inicialmente se llama locura a cualquier cosa que es distinta
a las otras personas. Una persona está loca cuando no piensa como tú, hace cosas raras, y es la terminología que incluso hoy en día se utiliza. O sea, consulta a la gente, no, es que en casa dicen que estoy loco. Y entonces esa es una terminología que vosotros tenéis que retirar rápidamente, porque loco no significa nada, solamente significa que no te entiendo. Bien, pero fue la primera terminología que se utilizaba. En la identificación de las personas que están locas, siempre hay un criterio social, es decir, el grupo es el que determina si esta persona se sale de lo normal o no. Y dentro de una misma época histórica, por ejemplo, ahora mismo, es muy distinta la conducta de una mujer aquí en España o en un país musulmán. Una persona occidental en un país musulmán probablemente la ataquen de loca, porque no se adecua a las exigencias sociales del entorno. Con lo cual, bueno, pues iremos viendo también en distintos temas cómo el que ahora en esta asignatura el objetivo sea clasificar, o sea, poner en sitios estancos las alteraciones de las personas, iremos viendo a lo largo del curso cómo es relativo, porque va a depender del momento histórico, de la sociedad y demás, y luego además también tenemos que estar sensibles a que un diagnóstico pueda ir evolucionando en función de información nueva que nos vaya llegando también. Bueno, ya desde la antigua Grecia son los primeros, los filósofos quienes se preocupan por el ser humano, hacia dónde va, de dónde viene y demás. Entonces sí que identifican como la posesión de espíritus malignos aquellas personas que las identificaban como locas, definiendo la salud como una armonía de la persona por dentro y por fuera. La enfermedad es, Hipócrates, la palabra enfermedad, el decir que enfermedad es una alteración y que puede haber alteraciones específicas, es Hipócrates quien lo determina. Y bueno, pues Platón ya diferencia entre el alma racional como la enfermedad diferenciada de el alma irracional como esa enfermedad un poco mental. Para Aristóteles, ya la enfermedad mental y la física va a tener su origen en una alteración física, y en Roma es interesante ver cómo desarrollan todo el derecho fundamentalmente, y ahí ya identifican que la locura puede ser un atenuante en un momento de un delito, es decir, que ya se dan cuenta que hay una trascendencia en una conducta y en una persona que no está bien y que no, su voluntad, digamos, está guiada por esa alteración que tiene. Luego, en la Edad Media, fijaros qué diferencia, Mahoma define a la persona loca como aquella persona que ha perdido la razón, pero que, digamos, es Dios quien la pone para que pueda decir la verdad, o sea, para que diga cosas que el grupo no quiere escuchar. Y en la Edad Media también, la Iglesia Católica es la que dice que una conducta desviada, un pensamiento desviado, va en contra de Dios y son los primeros candidatos a ir a la hoguera en la Inquisición. En el Renacimiento se recrudece la persecución contra la brujería, que en la brujería no solamente, o sea, en la brujería estaban ahí tanto los curanderos que curaban, las personas que estaban locas, o sea, había un cúmulo muy grande de gente, pero en todo caso eran perseguidos y quemados. En Valencia es el primer centro que Gilaber crea para personas con trastornos mentales, que sabéis que han sido puntos donde se ha recluido a las personas no adaptadas, pero ya desde el siglo XX se están retirando porque sí que se estaba viendo que una persona con un trastorno mental, el entorno es quien mejor, el entorno sano
es quien mejor lo contiene. Con lo cual, bueno, pero en todo caso que ya en la Edad Media se estaban intentando buscar soluciones para este tipo de personas. Y luego desde la psicopatología ha nacido inicialmente muy de la mano de la medicina, buscando desde un punto de vista científico el identificar terminológicamente las sintomatologías que podían encuadrar las distintas patologías, y vemos cómo desde el siglo XVII primaban las teorías anatomopatológicas que identificaban la lesión física dentro de la estructura del sistema nervioso como las causantes. Luego, en el siglo XVIII, ya estas estructuras no tenían por qué ser identificables y visibles, sino que si el funcionamiento de la persona era erróneo, se daba por entendido que podía haber una causa orgánica o no orgánica, pero funcionalmente ya eso nos permitía determinar una patología. Luego, en el siglo XIX, hay un interés por estudiar qué carga hereditaria hay en los trastornos mentales y también en la degeneración en la evolución de la persona. Y ahí diferenciamos lo que es la terminología de etiología y patogenia, porque la etiología es como la búsqueda empírica, es decir, coger muchos datos de qué cosas hay relacionadas con el inicio de una patología, pero no es causalidad. Sin embargo, la patogenia sí que es causalidad, cuando ya podemos encontrar una causa que determina un efecto concreto. ¿Vale? Bueno, visto esto a grandes rasgos, vamos a ir a interesarnos cómo en la actualidad la Organización Mundial de la Salud habla de salud como bienestar biopsicosocial. Esto es muy importante porque cuando una persona va al internista porque tiene dolor de estómago, el internista se da cuenta que tiene irritado el estómago, que tiene principio de úlcera, pero esto no es algo solamente físico en la persona, sino que su organismo está deteriorado, está relacionado con psicológicamente cómo está el sujeto y socialmente cómo está. Entonces ya sabéis que situaciones de estrés prolongados inciden en una alteración de los jugos gástricos que hacen que deterioren el músculo del estómago y que puede inclusive generarle una úlcera. Con lo cual tiene que haber situaciones del entorno social y de cómo procesa esta persona psicológicamente las experiencias que le están favoreciendo que tenga este problema, que es distinto a que tenga una bacteria determinada, que con eso también tenemos que tener mucho cuidado los psicólogos, no podemos psicologizar todo, porque si de pronto tienes una bacteria, pues tienes una bacteria, no es que estés procesando de forma distinta. Entonces tenemos siempre que tener como una visión global de cómo psicológicamente está la persona, físicamente y socialmente. Entonces este es un punto muy importante para reconocer que la psicología, el estado y la salud psicológica de las personas es muy importante. En el libro vais a leer indistintamente el concepto de trastorno mental y enfermedad mental. Pero realmente trastorno mental se suele asignar a alteraciones en la conducta, en el pensamiento, en la emoción de la persona que no tiene una causa biológica. Por ejemplo, la tristeza, la depresión. Pues la depresión en principio no tiene una causa biológica, entonces le llamaremos trastorno mental. Mientras que enfermedad mental sería más cuando hay una causa biológica. Pues, por ejemplo, el Alzheimer. En el Alzheimer hay un problema en el sistema nervioso del sujeto, en el sistema nervioso central, que degenera su procesamiento por una degeneración de las neuronas, ¿vale? Bien. A nosotros nos interesa, por comodidad, en psicología, por comodidad nos interesa tener criterios muy claros
que podamos compartir todos. Lo que pasa es que la forma de abordar nosotros científicamente los conceptos va a ser muy distinto a como lo aborda, por ejemplo, un matemático. Un matemático puede manipular, cambiar, proponer cosas distintas porque no maneja nada que pueda deteriorar o porque tenga un efecto secundario de deterioro. Sin embargo, en psicología, para identificar determinados trastornos, claro, sería estupendo a lo mejor diseccionar el cerebro, pero no podemos, o hacer experimentos donde licitas una parte del cerebro y demás, pero no podemos. Entonces, lógicamente, nos diferencia de otras ciencias. Nosotros lo que hacemos normalmente es crear un modelo de realidad. Como nosotros no podemos manipular el cerebro, lo que hacemos es utilizar a ratones, por ejemplo, donde les exponemos en distintas situaciones y de ahí nosotros podemos intuir cierto paralelismo con la conducta humana, con ratones, o ahora vamos a ver qué tipos de criterios podemos utilizar, o por ejemplo, podemos hacer modelos estadísticos en función de determinada información que sacamos de un grupo de personas. Por ejemplo, si estudiamos la agresión en niños, pues lógicamente vamos a tener que observar qué tipo de agresiones tienen los niños y vamos a coger información de cómo son esos niños y de qué entorno tienen esos niños. Y de ahí decimos que hay niños con un índice muy alto de agresividad cuando hay una incidencia en frecuencias y en intensidad de agresiones a otros niños en un punto determinado, y estos niños agresivos los relacionamos pues con rasgos de impulsividad, con no atención, negligencia parental, por ejemplo, y eso nos genera un modelo que es en base a esa información que hemos cogido, pero sin manipular nada. Lo que buscamos es hacer un sistema de clasificación que sacamos mediante la observación sistemática, por ejemplo, en los niños. Cuando definimos la agresión, pues nosotros primero tenemos que hacer una observación para ver qué conductas son las que ejercen algún daño a un tercero, y de ahí identificaremos qué conductas, emociones y pensamientos están relacionados. El diagnóstico va a ser el final del proceso, porque en la asignación de qué rasgos, qué atributos tiene una conducta determinada, ahí es después de hacer categorías y de delimitar muy bien qué rasgos son los que identificamos. En este caso os he dicho con conducta agresiva, ¿vale? Esto lo podemos extrapolar a depresión mayor o a esquizofrenia. ¿Depresión mayor qué significa? Si no lo sabéis no pasa nada porque todavía no lo habéis tenido que leer. Pero así, ¿alguna vez habéis oído lo de depresión mayor? ¿Perdona? No. No. Depresión mayor es la definición de trastorno de depresión. Cuando habláis coloquialmente es que no sé quién tiene depresión, pero depresión, terminológicamente en psicopatología, no existe como una categoría, ¿vale? Es depresión mayor. Por eso os digo que utilizaremos terminología coloquial, pero definida conceptualmente dentro de la psicopatología. ¿Y esquizofrenia? ¿Sabéis lo que es o intuís lo que es? Porque desgraciadamente es una patología que solamente sale para relacionarla con sucesos luctuosos. Hay diferentes tipos de esquizofrenia, ¿no? Sí, pero lo nuclear, ¿qué sería?
Vale, pero qué se identifica, o sea, qué es lo que le caracteriza? Eso es, perfecto. La esquizofrenia, además, esto os lo preguntaré muchas veces porque lo oís y parece claro, pero luego se olvida. La esquizofrenia es la imposibilidad de distinguir lo que es real y lo que es imaginario. Entonces, si la persona llega a aceptar que tiene, y efectivamente hay distintos tipos de esquizofrenia y distinta gravedad. Pero en todo caso aquí, tanto en la esquizofrenia como en la depresión, como en cualquier patología, lo importante es que el sujeto sepa qué es lo que padece y trabaje para poder solucionarlo. En estas dos patologías, bueno, en la esquizofrenia la ayuda de psicofármacos es importante, en la depresión depende con qué gravedad, pero siempre tiene que estar el trabajo en estas dos patologías, el trabajo del psicólogo donde le ayude a desarrollar unas habilidades que le permitan contrarrestar este malestar y sobre todo en los momentos de crisis que puedan tener. ¿Vale? Bueno, entonces el diagnóstico, como os digo, es el final en la asignación de atribución de los rasgos clínicos a una categoría. Los conceptos que vamos a ir trabajando aquí en esta asignatura se crean a partir de distintos criterios que vamos a ver ahora más adelante. Pueden ser criterios estadísticos, pues saliéndose de la normalidad, criterios sociales, saliéndose de la norma social impuesta por el grupo, subjetivos, porque, bueno, hay malestar, o sea, en una depresión el sujeto se encuentra francamente mal. Luego biológicos, por la afectación de algún órgano o alguna estructura que podamos encontrar. Este es el esquema que vamos a trabajar estos días, donde lo que nos va a interesar es cómo desde la actividad científica vamos a ser capaces de poder tener unas categorías diagnósticas. Entonces, la actividad científica, el primer nivel de trabajo es un nivel teórico, experimental o técnico. Nivel teórico es, por ejemplo, el identificar los conceptos en la materia que yo estoy trabajando, ¿vale? Antes os he hablado de agresión. Bueno, pues a nivel teórico yo tengo que documentarme de qué tipos de agresión hay, qué estudios de agresión y qué categorización han hecho previamente, porque aquí en ciencia no hay nadie que de pronto, bueno, sí, toda ciencia es súper creativa y es gracias a que se ha encendido una bombilla y tengo una idea que es distinta a la de los demás, pero siempre es en base al trabajo que hay previo de todo el grupo científico. O sea, nadie saca una teoría de la nada, siempre es apoyándose en lo que hay previamente. Entonces, a nivel teórico, yo puedo buscar, o sea, genero situaciones y me documento para sacar los conceptos que están en uso. Y esos conceptos que están en uso, yo los pongo a prueba. Y entonces hago un trabajo experimental, hago un trabajo de campo donde analizo esos conceptos que ya se están barajando. Ahí es una ejecución de proyectos donde lo que aplico son leyes científicas. Estos dos puntos, el nivel teórico y el nivel experimental, siempre tiene que trabajar, son conceptos verificables. No sé si me entendéis. Son conceptos que ya están estipulados y yo lo que hago es verificarlo.
En el trabajo experimental, las hipótesis de trabajo, siempre lo que tengo que hacer es negarlas. O sea, el pensamiento científico es estupendo y es el que deberíamos tener todos los humanos, porque cuando yo tengo una idea en mi cabeza, socialmente, lo que hago es buscar a gente que me diga lo mismo y que me diga, sí, sí, tienes razón y tal, entonces yo me hago fuerte, digo, esto es lo que vale. Sin embargo, desde el plano científico, cuando yo tengo una idea sólida, lo que quiero es ver si soy capaz de anular esa hipótesis. Porque si no la anulo, es cuando me la refuerza. O sea, no me sirve de nada buscar muchos autores que me digan, sí, sí, eso es lo que nosotros pensábamos, también no. Yo tengo que poner la prueba intentando anular esas hipótesis, falsearlas, ¿vale? Si no lo consigo es cuando sigo en la línea concordante. Y luego, el último nivel, el nivel técnico, es cuando en un trabajo experimental he conseguido anular mi hipótesis de trabajo, que estaba basada en otras hipótesis previas, y entonces es lo que me va a permitir modificar a nivel teórico algún concepto. O sea que tenemos que trabajar desde estos tres marcos. Nivel teórico. Bueno, aquí las herramientas con las que vamos a trabajar, por un lado, serán criterios de psicopatología. Criterios son las propiedades que yo asigno a cosas que estoy observando o viendo. Por ejemplo, si yo digo quiero delimitar la agresión en los niños, pues yo tendré que definir cómo es esa agresión. Entonces, cuando yo utilizo criterios, son los criterios que os comentaba antes. Yo puedo hacer un criterio estadístico y entonces decir, bueno, pues si todos los niños de 2 años pegan, muerden, empujan y tiran cosas en una determinada proporción, aquellos que lo hagan en mayor proporción van a ser los que son agresivos, ¿vale? O puedo utilizar el criterio social. Aquí en el tema de los niños es más difícil porque como el niño no tiene, una contención social, la tiene, pero cuando se despista el entorno, pega el mordisco, pega la torta. Pero es más fácil, por ejemplo, en otras categorías que haya un condicionante social más estructurado. Por ejemplo, un adolescente que al profesor le llama hijo de puta y le pega en clase. Pues hay algo en este chico que socialmente no se ha podido contener, por lo tanto, ahí hay algo que nos está haciendo ver que debe tener algún tipo de problema, ¿vale? Eso es justo. Es una norma, propiedad, sí, eso es. Perfecto. Bueno, luego veremos más adelante las formas, o sea, los distintos criterios. Y luego los modelos. Nosotros, cuando trabajamos en psicología, no vamos por libre. Nos identificamos con un modelo, trabajamos según un modelo previo. Vosotros ahora estáis haciendo el grado. Yo no sé cuántos de vosotros querréis trabajar en la clínica, pero después del grado hay que hacer una especialización que te permita trabajar en clínica y ahí vais a identificar qué modelos son los con el cual podéis trabajar mejor o os identificáis más o pensáis que se puede ser más efectivo. Porque ¿cuántos de vosotros pensáis que la clínica puede ser para vosotros, o sea, os gustaría trabajar en clínica? Ajá. Vale, o sea, casi un 50% yo creo. Vale. Bueno, la verdad es que es un trabajo muy bonito. O sea, que os animo. Bueno.
en la clínica, en presentación, pues algunas tienes Sí. un abanico más amplio sobre no sé. Claro, no, sí, desde luego. El PIR, además, digamos que es la mejor cualificación a la hora de trabajar en clínica, o sea que está muy bien. Bueno, de todas formas también, normalmente un trabajo en clínica lo puedes compaginar también con dando clases, en fin, o sea que, pero bueno, que es distinto presentarte al PIR o coger la rama de salud que coger la rama de recursos humanos, ¿vale? Bueno, entonces, los modelos, como os decía, van a ser como caminos que nos van a marcar un poco la forma que tenemos de trabajar. Y son modelos teóricos que dan, digamos, las pautas del trabajo. Son lo que llamamos las distintas escuelas. Entonces, en los modelos lo identificamos como las escuelas, como la orientación explicativa, o también los modelos a nivel teórico pueden ser las analogías que nosotros utilizamos a la hora de hacer modelos de trabajo. Por ejemplo, la indefensión aprendida es un paradigma. Es un paradigma que es una metáfora de la realidad, pero yo lo saco a partir de una analogía que hago con el funcionamiento de los ratoncitos. Entonces, yo pongo en una caja con una partida por la mitad, con un tope en la mitad para que haya dos espacios y pongo a un ratoncito en un extremo de la caja dejando un espacio para que el ratón pueda saltar al otro lado, ¿vale? Y entonces a este ratón yo le doy una descarga eléctrica que hace que el ratón se sienta incómodo y rápidamente salta al otro lado. Entonces luego quiero atraer a este ratón y digo, bueno, pues espero a que tenga hambre y le pongo comida en el otro espacio, en el otro compartimento. Y el ratón no salta a pesar de tener hambre. Esto se llama indefensión aprendida. Una mala experiencia puede hacer que no tengas el valor de enfrentarte a una situación en la que va a ser beneficioso para ti. ¿Perdona? Claro, en el fondo es un tipo de condicionamiento, efectivamente. Entonces, aquí tenemos la analogía en un modelo que yo hago con un animal, del cual elaboro y entresaco un paradigma. Y el paradigma es la indefensión aprendida, que la vamos a ir viendo en distintas patologías, como por ejemplo la depresión. La depresión es un estado de tristeza máxima donde el sujeto no tiene ánimo de enfrentarse a nada porque no siente que vaya a recibir ningún refuerzo, no le va a beneficiar nada. Vamos a ver ahora estos criterios que estábamos viendo antes y vamos a diferenciarlos. Bueno, a ver esto. Tenemos como primer criterio el criterio estadístico, que era, como os decía, aquel que se separa de la normalidad desde lo que es la curva donde influye la frecuencia. A mayor frecuencia, mayor problema, a menor frecuencia, no problema. Ahora, ¿qué le pasa a la curva de la normalidad? ¿Dónde estarían las personas que se salen del rango normal? O sea, todos vosotros habéis estudiado ya esto, ¿no? Vale. ¿En qué proporción estarían? Menos gente y... ¿Perdonad? Justo en los extremos. En los extremos es donde está la gente que se sale de la normalidad. Entonces, ¿qué pasa cuando estudiamos, por ejemplo, el cociente intelectual? Para determinar si una persona
sea, ahora os estoy diciendo, vamos a ver aquellas personas que no son normales y vamos a analizar el cociente intelectual, que es la capacidad que tienen en procesar la información y utilizarla de forma práctica. Entonces nos damos cuenta que en la parte donde hay sujetos que tienen una puntuación muy baja en el cociente intelectual. Y entonces decimos, oye, ahí hay un problema. Claro, esta persona no sabe identificar bien las cosas que se le puedan decir o no puede trascender la problemática que pueda haber y demás. Y ahí hay un problema. Y nos vamos al otro extremo de las puntuaciones. ¿Esas personas serían problemáticas desde el mismo razonamiento? ¿Por qué? Porque la medida de cociente intelectual es puede ser bastante equívoca si solo mide la inteligencia de una persona con un solo test. No, pero eso, efectivamente, eso está muy bien analizado por tu parte, pero yo lo que quiero razonar con vosotros es si yo estoy analizando las personas que no son competentes dentro de un cuestionario que me va a decir las habilidades cognitivas que tienen, entonces ya he decidido que los que tienen una baja puntuación efectivamente no son competentes y tendré que tener cuidado con ellos. Y entonces los que están en el otro extremo también tengo que tener cuidado con ellos. ¿Perdonad? Sí. ¿Por qué? Porque también saben de lograr, aunque sea no saben por los límites de la normalidad. Claro, pero en este caso no es comparable, porque una persona que puntúa muy alto en un test de inteligencia significa que cognitivamente, ¿vale? Ahí no habla nada emocionalmente, cognitivamente es muy diestro para interpretar, procesar y utilizar la información que tiene. Entonces, esto os lo digo porque el criterio estadístico pues tiene también sus lagunas, porque yo no puedo decir todos los que están en el extremo son problemáticos, tendré que ver por qué, en qué caso y con qué repercusión. ¿Me explico? Vamos a ver, aquí lo importante es que identifiquéis todos los criterios y luego a la hora de utilizar los criterios tenemos que saber que unos serán mejores para unas cosas, otros para otra y demás, ¿vale? Luego, con criterios estadísticos, siempre lo que vamos a hacer es diferenciar a las personas por... vamos a ver, se parte de la idea de que todas las personas somos iguales, todos tenemos los mismos rasgos, pero en diferente cantidad. Entonces, el criterio estadístico lo que va a hacer es cuantificar los rasgos que yo estoy midiendo, ¿vale? Es decir, una persona impulsiva, la impulsividad es un rasgo y dentro del continuo de nada de impulsividad, máximo de impulsividad, cada persona se ubicará en un punto de ese continuo. Y entonces eso determinará que en un punto determinado pueda ser problemático o no. ¿De acuerdo? Vale. Luego, el criterio social e interpersonal de relación que comentaba antes, pues es el entorno social, la norma predominante, la que va a determinar si una persona tiene un problema o no. Ahí es importante que nos demos cuenta del concepto de adaptación. El sujeto es inteligente, el ser humano es inteligente y uno de los objetivos fundamentales en la crianza de los hijos es que sean chicos que se adapten a las distintas situaciones. Entonces, la inadaptación de un sujeto tiene que ver si es porque el sujeto voluntariamente está enfrentándose a unas normas que considera injustas y demás, o es una inadaptación porque no tiene recursos ni habilidades para estar en el grupo. ¿Me explico? Vale. Luego, el criterio subjetivo o intrapsíquico, pues es un concepto muy importante a la hora de recibir a una persona cuando nos transmite el malestar que tiene,
Pero claro, no todas las patologías generan malestar a la persona. Si os ocurre alguna enfermedad mental que el sujeto no sea consciente. Sí. Sí, eso es, por ejemplo. Hombre, el Alzheimer, por ejemplo, en sus primeras etapas genera depresión, pero no son conscientes de... o sea, genera depresión porque se dan cuenta que no pueden hacer las cosas que hacían siempre porque se despistan, se desorientan y entonces ahí cursa con una depresión, pero llega un momento en el que desconectan y ya no hay ese sufrimiento. Pero, por ejemplo, los trastornos psicóticos, que los trastornos psicóticos son aquellos en los que la realidad, la esquizofrenia está dentro de los trastornos psicóticos y son aquellos trastornos en los que la realidad no va pareja con el sentir o el pensamiento de la persona. Por ejemplo, lo más banal, estoy en la calle y de pronto voy a coger del bolso algo y veo que me falta y digo, ¿quién me lo ha quitado? Como primer pensamiento, ¿vale? O sea, es una anécdota, pero esa persona que siempre está echando la culpa a los demás porque nada de lo que le pasa, a lo mejor es que no lo ha metido en el bolso, nada de lo que le pasa es por su causa, tiene la tendencia al psicoticismo, ¿vale? Porque la realidad de la persona no va pareja a la realidad circundante, ¿vale? Entonces, los rasgos psicóticos normalmente no hay un sufrimiento intrapsíquico, son los demás los que tienen el problema, no sé si me explico, ¿vale? Entonces, claro, aquí, por ejemplo, pues también tenemos que utilizar este criterio sabiendo las limitaciones que tiene. Y luego tendríamos los criterios biológicos, que imagino que en años y años y años finalmente se encontrará el sustento biológico de cada una de las alteraciones. Pero hoy en día, dada la dificultad que tiene la manipulación del ser humano, tanto en su conducta, en su emoción, como en su estructura, pues es difícil. Pero en todo caso ya sabemos y conocemos alteraciones que el mal funcionamiento lo podemos asignar en alguna estructura determinada. Entonces ahí, bueno, pues ya a la hora de definir desde el criterio biológico las distintas alteraciones, utilizamos DIS cuando la alteración es por una causa externa, mientras que utilizamos la A cuando es constitutivo de la persona la alteración del malestar que tiene. Y cuando hay una ruptura del equilibrio, pues utilizamos hiper o hipo para definir si es por mucho más o menos de lo normal. Pues cuando es constitutivo de la persona, por ejemplo, anorexia, ¿vale? La anorexia es cuando no tienes apetito. Entonces la persona constitutivamente no tiene apetito. Anorexia. Lo que pasa es que luego la anorexia es una palabra, es un término que luego se utiliza en un trastorno, ¿vale? Pero un niño, la anorexia, un niño anoréxico es ese niño que no come y tal, pero no es la anorexia definida en el manual diagnóstico, ¿vale? Cuando hay una alteración por una causa externa. Ahora mismo no se me ocurre ninguna, pero el próximo día os lo traigo. Bueno. Hiper y hipo es más intuitivo. Hiperactivo, pues que tiene más actividad de lo normal. Hipotónicos, que tienen menos tonicidad de lo normal. Bueno. Vamos a ver ahora, hemos visto los criterios, ¿vale? Vamos a ver los modelos, que es ese camino por el cual nosotros vamos a utilizar toda la teoría ya existente para desarrollar nuestro propio modelo. En el modelo biológico
En el modelo biológico, lo que vamos a buscar son alteraciones, tanto de estructuras como de sustancias. El trastorno mental, desde el modelo biológico, vamos a diferenciar el orgánico frente al funcional. Esto lo vamos a repetir durante todo el curso, porque hay trastornos funcionales que no sabemos si hay alguna alteración orgánica, y trastornos orgánicos porque están ya muy bien definidos. Entonces, en el modelo biológico, los postulados, el alcance de las definiciones que utilizamos, vamos a diferenciar signo como aquella conducta que yo puedo observar. Si entra una persona a la consulta llorando, independientemente de lo que me esté contando, yo ya sé que ahí hay una tristeza. Entonces, el síntoma es lo que subjetivamente siente la persona. El síntoma va a ser ese relato de tristeza que me está contando, que es una emoción. El síndrome va a ser ese patrón de lo que hace, lo que cuenta, los gestos que tiene. Todo eso me va a determinar un síndrome. Entonces, ¿qué es un patrón? Cuando coloquialmente hablamos con nuestros amigos, es que estoy súper deprimida. Eso es un síndrome, ¿vale? Eso no es una enfermedad. Es que yo, mis pensamientos, yo estoy deprimida, pero no hay nadie que me haya diagnosticado que tengo una depresión mayor, ¿vale? La depresión, la enfermedad, va a ser cuando haya un diagnóstico en base a una entidad nosológica, significa a un criterio único que identifica esa patología. Eso lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre, cuando hagamos un diagnóstico. Trabajaremos con el manual diagnóstico en el DSM, donde vamos a ver cómo cada trastorno está definido por unas conductas determinadas, conductas, emociones y pensamientos que vais a ver que es como hacer una paella. En una paella te dicen, ahora ponga esto y lo pones, ahora ponga lo otro y lo pones, y al final te sale la paella. Pues en el diagnóstico es lo mismo. Tú tienes que ir viendo lo que el paciente te va refiriendo, tú vas observando qué va haciendo y demás. Y si cumple todos esos requisitos, tú dices, tiene una depresión mayor, pero porque hay un análisis, y ese análisis vamos a ver que lo sustenta todo el cuerpo científico. Ahora, yo cuando digo a mi amigo, es que estoy deprimida, es porque me siento mal, ¿vale? Por eso es muy importante que nuestros amigos sepan que cuando hablamos con ellos no hablamos como psicólogos, hablamos como amigos. Porque para yo hablar como psicólogo con un amigo, tengo que estar con él. Bueno, primero que los amigos no te van a... la información que te dan, tú tienes en tu cabeza lo que conoces de ellos y entonces es imposible hacer un buen diagnóstico. Pero para hacer un diagnóstico tú tienes que seguir unos pasos, un procedimiento que no tiene nada que ver con que te cuenten una historia y tú decir, pues te veo triste o te veo deprimido, ¿vale? Y esto es lo que tenemos que tener, que saber convencer a los pacientes en la consulta para que confíen en nuestro trabajo. Bueno, desde el modelo biológico, la enfermedad se basa en la diátesis estrés. Esto significa que en nuestra actividad, los humanos tenemos que tensionarnos para solucionar cosas y hacer cosas. Pero hay gente que es vulnerable al estrés. O sea que un exceso de estrés hace que se rompan y es lo que genera la patología. Entonces vamos a ir viendo en las patologías como muchas de ellas el factor de predisposición es lo que hace que la no contención del estrés hace que aparezca la enfermedad. En todo caso,
el modelo biológico, como os decía antes, se encuadra dentro del modelo biopsicosocial, que es desde luego donde nos tenemos que mover todos, los psicólogos, cuando recibimos a un sujeto que nos transmite un malestar, no podemos obviar si físicamente está bien y qué entorno tiene. Vamos a ver ahora el modelo conductual. Bueno, el modelo biológico es el que está más relacionado con la medicina y por ende con la psiquiatría. El modelo conductual surge por la carencia que el modelo biológico... Sí. No tiene por qué. Hombre, es verdad que el psiquiatra está formado para solucionar una alteración psíquica mediante fármacos, ¿vale? Pero ya tenemos mucha información de estudios que nos hacen ver que los fármacos lo que hacen es, o sea, hay determinadas patologías que el fármaco es imprescindible, por ejemplo, en una esquizofrenia. Pero, por ejemplo, en la depresión, lo que se hace es dar al sujeto sustancias que el sujeto genera por sí mismo. Entonces, por ejemplo, si el sujeto ingiere esas sustancias, su organismo deja de hacerlas. Entonces, tenemos que jugar, hay un límite muy peligroso entre el uso y el abuso. Porque yo no sé vuestra experiencia personal, pero la gente se dice, oye, con esta pastilla se te soluciona. Yo pastilla, yo para que me voy a enfrentar con el jefe, ni con los hijos, ni nada, a mí la pastillita y que me quiten el problema. Entonces, bueno, pues la medicina, la farmacología es necesaria en determinados casos, pero siempre tiene que estar acompañada con la terapia. Y en el momento en que la terapia sustituye a la farmacología hay que quitarla, ¿vale? No, cuando yo hablo del modelo biológico no es porque tenga que haber imprescindiblemente medicación, no. Es porque se identifica, el concepto de enfermedad es se establece un punto de corte. Antes os decía que desde el criterio estadístico, digamos que todas las personas somos iguales, pero estamos en un punto diferenciado. Desde el modelo biológico hay un corte entre enfermedad y bienestar. Es decir, la persona enferma no tiene nada que ver con la persona sana. ¿Qué sería, por ejemplo, funcionaría el cerebro, más o menos, ¿no? ¿El qué, perdona? No, el modelo biológico... No. El modelo biológico lo vamos a utilizar cuando hagamos el diagnóstico, porque el DSM está en base al modelo biológico, es decir, se hace una diferenciación categorial de la enfermedad, diferenciando enfermedad y salud. Entonces, cuando trabajamos en psicopatología utilizamos distintos modelos, distintos criterios, distintos modelos y tenemos que saber qué modelo estamos utilizando. Yo, por ejemplo, en consulta, cuando diagnostico para como forma de comunicación con el psiquiatra o a la hora de establecer las pautas de trabajo, ¿vale? Pero yo jamás le digo a una persona, tiene una depresión mayor, grave, no, o tiene un trastorno de personalidad esquizofrénico. No, porque a esta persona no le va a servir de nada, lo único que va a hacer va a ser, bueno, a no ser que, no, inclusive, si tengo que hacer un informe donde yo doy por hecho que él lo va a leer, doy por hecho que va a abrir el sobre y lo va a leer. Ponemos la nomenclatura del DSM donde no aparece escrito el diagnóstico, ¿vale? Entonces, aunque yo sé el diagnóstico, yo en el trabajo con el paciente jamás digo un diagnóstico porque el sujeto ya se lo cree y se pone a buscar en internet, con lo cual ya le aparecen 500 cosas más. Con lo cual, yo hablo solamente de
qué rasgos son los que le están generando malestar y qué es lo que vamos a trabajar. Entonces, utilizo el modelo biológico para el diagnóstico, pero luego, sin embargo, me muevo más con el modelo conductual. O sea, lo que quiero decir es que no tenemos que hacer como casillas estancas, sino que utilizamos un modelo u otro, pero sabiendo cuáles son los pros y los contras de cada uno de ellos, ¿vale? Bien, entonces, en el modelo conductual, ante el problema que presentaba el modelo médico y desde el conocimiento que la psicología del aprendizaje estaba mostrando, aparece el modelo conductual. Claro, es muy interesante ver, vosotros conocéis cómo Pavlov desarrolló toda su teoría del condicionamiento clásico. Él cómo se da cuenta, cómo descubre que el cuerpo es capaz de condicionar algo. Vale, pero ¿y cómo? ¿Qué fue lo que le hizo? Vale, eso es. O sea, fue por azar que él de pronto descubre, además es que, por favor, pensarlo, O sea, el cuerpo está programado para funcionar de una forma mecánica. Tengo hambre y es cuando veo el alimento, cuando empiezo a masticarlo, cuando empiezo a generar la salivación. Tengo hambre, pero si no veo alimento yo no salivo, no empiezo a generar el proceso. Y cómo el cuerpo es capaz de condicionar una reacción que ya viene genéticamente aprendida. O sea, ¿os dais cuenta de la trascendencia que tiene esto, verdad? Vale, entonces claro, los psicólogos dicen, bueno, qué barbaridad. O sea, ¿qué cantidad de cosas podemos estar aprendiendo sin darnos cuenta y que nos están marcando y nos están quitando libertad? Entonces, esto es el condicionamiento clásico. Y junto al condicionamiento operante, que el condicionamiento operante era... ¿Pero por qué? Eso es, justo. Es decir, que oye, si algo te viene bien, te da algo agradable, tú ahí estás, dale que te pego, aunque te moleste, porque lo que vas a conseguir es bueno. Entonces, fijaros también qué potencia tiene eso. O sea, no, prefiero estar tumbado tumbado en la playa. No. Pero si estoy trabajando y me van a dar dinero que me va a permitir tal, yo voy a estar currando, a pesar de que pueda estar tirado en la playa dándome el aire. ¿No os dais cuenta? ¿Cómo de pronto hay paradigmas que nos hacen ver que el sujeto se mueve por muchas más cosas? Entonces, desde este modelo van a utilizar la analogía con el animal. Conductas que son capaces de observar y de manipular con animales se trasladan al ser humano. Entonces, en este modelo es imprescindible la objetividad, es decir, todo lo que se analice tiene que ser observable y replicable. Con lo cual, lo único que buscan son relaciones causales. Estas relaciones causales con el criterio estadístico lo podíamos sacar con el criterio estadístico que hemos visto antes. ¿Podemos definir relaciones causales? ¿Por qué? A ver. Y si por el modelo estadístico siempre algo que se sale de... Bien, muy bien. Efectivamente. Con el modelo estadístico, claro. O sea, con el modelo estadístico nosotros lo que vamos a buscar, rebátemelo, con el modelo estadístico lo que vamos a buscar son correlaciones. Eso es. Podemos hacer inferencias estadísticas. ¿Perdona? Si yo tengo un sí. Y me pone un matemático, me voy a sacar. Entonces se puede atribuir la causa estadísticamente. La gente que tiene el intelectual bajo suele llevar, suele hacer esa materia de
vamos a ver. La matemática siempre se va a basar por estadística. Y la estadística siempre son probabilidades. Entonces, sí que hay regresiones estadísticas que pueden apurar mucho buscando la causalidad, pero aún así nunca, y esto además puede ser pregunta de examen, nunca jamás estadísticamente vamos a decir que hay una causalidad mediante un criterio estadístico. Sin embargo, mediante un criterio biológico, sí. Si yo detecto, o sea, si yo saco la causa orgánica que está ocasionando el problema, da igual que sea en una o en 100 personas, siempre va a ser lo mismo, ¿vale? Bueno, entonces por eso el modelo conductual vamos a ver que finalmente en sí es muy difícil de operar. Entonces, apuntarlo bien, entonces según criterio estadístico nunca vamos a poder decir, diagnosticar. Nunca vamos a poder decir la causalidad. El diagnóstico sí, porque el diagnóstico yo, digamos que meto en una categoría determinada sintomatología, ¿vale? Y sí que diagnostico, pero cuando yo digo que una persona tiene un trastorno de depresión mayor, yo no estoy diciendo nada de causalidad, yo no estoy diciendo de dónde viene, yo solamente estoy diciendo en qué problema es el que yo observo que tiene en este momento, ¿vale? Bien. Bueno, entonces, desde esta óptica vamos a ver cómo la enfermedad y no enfermedad es un continuo. La persona, todos somos iguales, pero dependiendo en la proporción que tengamos un rasgo o una conducta determinada, vamos a decir que es problemático o no, ¿vale? Además, eso es muy fácil. Yo no sé si habéis visto la película del aviador, que es una persona que tiene un rasgo obsesivo compulsivo, y ahí se ve muy bien cómo es una persona que tiene un rasgo obsesivo compulsivo que le permite diseñar el primer avión comercial, y además es un tío súper exitoso empresarialmente, gracias a ese trastorno obsesivo que tiene, que hace que todo lo revise, lo vuelva a revisar, tal. Sin embargo, en su vida personal es un desastre porque, bueno, pues tiene fobia a la higiene, a tal, no sé qué, y es un desastre. Entonces, ahí vemos cómo determinado rasgo puede ser adaptativo en unas circunstancias y en otra es totalmente desadaptativo. Eso es, justo. Por ejemplo, las fobias. Fobia a la araña, las fobias a las arañas, es un trastorno. No es solamente para aquella persona que tenga que manipular con ellas, para eso sí, porque tendrá que ir a tratamiento para superar esa fobia que tiene, ¿vale? Yo me acuerdo, uno de los primeros casos que tuve fue un paciente que tenía fobia a conducir, entonces estuvimos varias sesiones hasta que había que pasar por la práctica, y por la práctica pues nunca tenía el coche, porque lo tenía su hijo, lo tenía su padre y tal, y dije, mira, es que realmente no tienes fobia a conducir porque además es que no necesitaba conducir, o sea, quería que no le molestase conducir, pero ni tenía coche porque nunca lo podía utilizar, ni tal. Entonces dije, realmente no es una fobia que sea trabajable. O sea, si tú necesitas conducir y realmente te expones a ello, pues podremos trabajarlo, pero si no, no, ¿vale? Bueno, en este modelo da mucha importancia a los factores ambientales y la explicación parsimoniosa es la que sustenta la teoría científica. Esta explicación parsimoniosa a mí me encanta porque contiene todo el significado de lo que es la teoría científica, y es con el mínimo de expresiones y de razonamientos, das un abarque inmenso explicativo, ¿vale? Por ejemplo, la indefensión aprendida es una teoría científica parsimoniosa porque con muy poco en tu
en tu desarrollo explicativo, vas a utilizarlo en muchos trabajos prácticos, ¿vale? O, por ejemplo, el condicionamiento de Pavlov. Es muy poco, o sea, es muy sencillo lo que él descubre, pero con una trascendencia y una capacidad explicativa impresionante, ¿vale? Bueno, hay críticas, por supuesto, como que no se atienda a la subjetividad de la persona y por eso mismo pues aparecen distintas orientaciones mediacionales que unen el condicionamiento clásico y operante, el operante de Skinner, pero mediante el análisis de la conducta, el análisis experimental, y el cognitivo, que sería el modelo cognitivo-conductual, que es el que se utiliza actualmente, que donde lo que se hace es trabajar las relaciones que hay de información de lo que la persona procesa. Entonces, lógicamente, el cognitivismo ya pierde el objetivismo, porque ya, digamos que hay clúster, hay categorías de análisis de personas, pero no es algo que es igual para todo el mundo. Pero, sin embargo, tiene mucha mayor capacidad de trabajo y explicativa. El modelo cognitivo se basa en una analogía con el ordenador, donde el sujeto lo que hacemos es, cada uno procesamos la información de forma distinta, o sea, una misma experiencia en nuestra cabeza, cada una la procesa de forma distinta. Esto ya Platón lo decía, o sea, Platón ya decía que una mesa, cada uno tenemos la representación de esa mesa en nuestra cabeza, con lo cual no existe algo real, sino la interpretación que cada uno de nosotros hacemos. Por lo tanto, se va a basar en los procesos mentales y qué es lo que hay entre el estímulo y la respuesta que da una persona que pasa por su procesamiento cognitivo. Entonces, el hombre es un ser que busca, y eso lo sabéis vosotros, porque vosotros estáis aquí estudiando, porque disfrutáis con el conocimiento, con saber más de las cosas. Entonces, esto realmente es un instinto que tenemos todas las personas, estar en búsqueda constante de conocimiento. Eso unido a la responsabilidad que vamos generando. Con lo cual, nuestro ordenador es un procesamiento ilimitado de las experiencias que pasan. Ahora, hay un procesamiento selectivo, porque nosotros guiamos nuestra atención a aquellas cosas que nos interesan. Y luego hay también una atención ejecutiva, es decir, cojo información y en mi mente la proceso de forma rápida para ejecutar cosas. Entonces, esta capacidad, cada uno tenemos una forma de atender y un procesamiento ejecutivo, con lo cual ahí van a haber muchas de las claves de por qué cada uno procesa de forma distinta. Desde este modelo también aceptamos que hay un procesamiento no consciente, igual que antes os hablaba de Pavlov, cómo el cuerpo es capaz de condicionar. Eso no pasa por la mente. También dentro de la mente hay estructuras que se activan para que tengamos respuestas rápidas y que nos permitan solucionar problemas de urgencia. Y es la famosa amígdala, que la conocéis. Vale. Pues esta estructura lo que nos permite es que sin necesidad de analizar si algo está bien o está mal, reaccionemos de forma rápida. Y eso, bueno, pues por ejemplo, si una madre va con un niño y el niño se asoma a la ventana, es natural que se asoma a la ventana con riesgo de caerse o cruza rápidamente una calle que el coche está a punto de pillarle, ahí es natural que la madre le salgan dos cachetes al niño, porque no lo hace, no dice, le voy a pegar para que se dé cuenta que esto es grave. No, le sale instintivo porque sabe que podía haber perdido la vida ahí, ¿vale?
Entonces, esa amígdala que nos ha servido evolutivamente a la especie mucho, pues ahora nos genera muchos más problemas que beneficios. Entonces tenemos que ser conscientes también que hay ahí una estructura que nos está haciendo actuar de forma no racional para contenerlo. Desde este modelo, bueno, pues igual que el ordenador, el procesamiento de la información no solamente es lineal, sino secuencial, sino que también puede ser paralelo y de información no solamente de coger información y deducir qué es lo que va a pasar, sino desde el modelo del bottom-up o bottom-down, es decir, cojo la información y deduzco, o sé que cuando hay nubes y hay relámpagos llueve, pues voy a deducir que va a llover, ¿vale? Bueno, pues digamos que es impresionante porque digamos que este modelo cognitivo surge paralelamente al desarrollo de los ordenadores, pero los desarrollos de los ordenadores, están utilizando ahora más la teoría psicológica y nosotros nos hemos quedado asombrados cómo se han generado ordenadores que funcionaban como funciona nuestro cerebro. Bueno, desde este modelo pues se sabe que el procesamiento humano funciona mediante jerarquías, es decir, que tenemos distintos niveles de actuación donde no todas las estructuras tienen la misma capacidad de decidir. Por ejemplo, el cerebro tenemos el hemisferio derecho e izquierdo, ¿vale? Si sois diestros, ¿qué hemisferio es el predominante? Muy bien, ¿vale? Entonces ya sabemos que en esta jerarquía necesitamos un director y que la información inicialmente sea el hemisferio izquierdo el que la recepcione, aunque luego es necesaria que la pase al hemisferio derecho, pero para recepcionarla o tomar determinadas decisiones va a ser, digamos, el jefe. Bueno, la conciencia será la jerarquía última y superior. Tenemos procesos automáticos y procesos controlados. Procesos automáticos son, por ejemplo, cuando conducimos, pues todo lo que hacemos que no somos conscientes que lo hacemos para llegar a final, y proceso controlado, pues si estoy, no sé por dónde estoy, pues buscando un poco la orientación, si es por aquí, buscando la calle y demás, ¿vale? Desde este modelo lo que identificamos es que la psicopatología se produce por experiencias anómalas, ¿vale? Es decir, el sujeto ante una situación, por ejemplo, pues imaginaros una persona que le secuestran, pues esa intensidad en esa experiencia puede hacer que desencadene unas reacciones de inestabilidad psíquica que las identificaremos como patologías, psicopatología. Por lo tanto, estamos interesados en esos procesos cognitivos que las personas tienen y que les desencadenan un malestar a ellos o al entorno. La salud mental será la habilidad para adaptar las demandas del entorno o las demandas mismas de la persona a las capacidades, con las capacidades que la persona tiene. Por lo tanto, tendrá que haber una autoactualización, hay que tener una renovación constante para ver qué factores son los que yo tengo que modificar para adaptarme al entorno. No voy a entrar en política, pero aquí podríamos poner muchos ejemplos de política. Bueno, sentimientos de autonomía funcional y de autodeterminación son claves para la toma de decisiones y son claves para el equilibrio de la persona. O sea que desde este modelo serán aspectos que estaremos permanentemente evaluando. Y con esto ya hemos visto los criterios y los modelos. Muchas gracias a todos por vuestra